Cóctel fiscal. Cóctel fiscal, todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Cóctel fiscal, con un punto de vista de negocios, contable y legal, tratando temas fiscales de actualidad, con los expertos Rodolfo Alcacio, Santiago Guadarrama y Ricardo Bolaños. Bienvenido a nuestro cóctel fiscal. ¿Qué tal? Pues bienvenidos todos nuestros participantes en este cóctel fiscal que ya llevamos varias ediciones haciéndolo. Pues hay mucha información, mucha desinformación en esta semana y en estas últimas semanas con todo el tema del coronavirus y las conspiraciones que dicen que andan por ahí. Rodolfo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Santiago, a nuestra audiencia, gracias por acompañarnos en una emisión más. Tenemos un tema bastante interesante y ahora con buenas y mejores noticias, ¿eh? Yo pinto buenos escenarios. Muy bien, excelente, Rodolfo. Siempre es bueno escuchar eso. Santiago, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mis hermanos Ricardo y Rodolfo. Pues sí, como bien dice Rodolfo, al mal tiempo, buena cara, ¿no? Aquí estamos para sacar lo mejor de estos tiempos difíciles. Exacto. Pues bueno, corta por ahí un poquito la señal, pero se nos cortó un poquito tu sonido, pero bueno, ahorita seguimos. El tema de hoy, bueno, como siempre ya nos conocen, yo soy Ricardo Bolaños, nos acompaña Rodolfo. Ok, adelante, Rodolfo. Mira, pues bueno, a nuestra audiencia, no sé si por ahí se enteraron y los que están agregando, muchas gracias. Blanca, Edgar, Fernando y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Vamos a tocar un tema bastante interesante. Por ahí recientemente, el día 6 de marzo del 2020, el SAT anunció a una serie de empresarios y asociaciones su plan maestro de operación 2020, así como lo dice aquí la presentación. Y, ¿qué es lo que está planteando este plan maestro? A nuestra audiencia es cómo generar, el objetivo de este plan maestro es hacer más eficientes los procesos de fiscalización y brindar seguridad jurídica a los contribuyentes. ¿Cómo ven? Este SAT, este nuevo SAT que se empieza a reestructurar, que se empieza a reorganizar, ahora tiene un plan tal cual, pues bueno, la intención de este webinar es invitarlos a detectar, ¿no? Si la autoridad se está poniendo a tomar decisiones, a elaborar una estructura de fiscalización, ¿qué estamos haciendo nosotros para con nuestra empresa? ¿Sí? Entonces, ¿cómo ves el escenario? Totalmente de acuerdo contigo, mi estimado Rodolfo. Buenas tardes a nuestra audiencia, por si se cortó mi primera participación, pero creo que, pues como bien comentabas, este Plan Maestro 2020 no estamos hablando de una reforma fiscal 2021, estamos hablando de algo que ya está sucediendo para efectos de ejecutar lo que viene en la reforma fiscal del 2020, planteada desde el año pasado, y como antecedente inmediato tenemos la declaración anual de personas morales, en donde la autoridad ya había el timbrado de nóminas y el timbrado de CFDIs emitidos por los contribuyentes personas morales, pues está cuadrando lo que es la declaración anual, los ingresos, y en las deducciones autorizadas, las nóminas. Entonces, pues obviamente ya con el uso de la tecnología, pues obviamente está evolucionando el tema de la revisión fiscal. Exactamente, Santiago. Fíjate que yo cuando planteé este tema, cuando se planteó este tema en este webinar, me puse a pensar, dije, bueno, a ver, vamos a tener el lado positivo de las cosas. ¿Qué podemos sacar de estos escenarios que están planteando? De este plan maestro, ¿qué es lo que puedo ver? Y lo único que pensé fue, pues vamos a identificar, ¿no? ¿Cuáles son las líneas de acción de este plan maestro? A nuestra audiencia les comparto las líneas de acción, ¿sí? La primera es un programa de auditorías express que ahorita Santiago nos va a ayudar a desarrollar un poquito más a profundidad del por qué estas auditorías express, ¿sí? Así como lo pone en la presentación, programas de auditorías expeditas y reforzar la fiscalización en materia de la determinación de impuestos sobre la renta en los conceptos de pagos a extranjeros,
reestructuras corporativas, regímenes fiscales preferentes, deducciones de inversiones, pérdidas, diferimiento de impuestos y cuentas de registros fiscales, entre otros. Imagínense, esta es la primera línea de acción. Santiago, ¿qué opinas? Totalmente de acuerdo, mi señor Rodolfo. Aquí tenemos el famoso artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que nos habla de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. Y en su fracción 9, reformada hace algunos años, a partir del 2014, tienen la facultad de practicar revisiones electrónicas, lo que es conocido coloquialmente como la auditoría electrónica. Y estas auditorías electrónicas, a diferencia de las auditorías tradicionales que todavía están vigentes, se hacen exactamente al revés. La autoridad ya tiene el elemento probatorio y para decirte puede haber o existir este crédito fiscal, salvo prueba en contrario. Es decir, la autoridad ya revisó al contribuyente y por lo tanto va a tener una diferencia o un probable crédito fiscal que el contribuyente tendrá que desvirtuar. Asimismo, cuando hace estos elementos probatorios de la revisión electrónica, pues obviamente la autoridad se basa en todo lo que hemos ido alimentándole a través de CFDIs, declaraciones electrónicas, contabilidad electrónica y todos los elementos que le proporcionamos en un pastel robusto fiscal para que pueda determinar este crédito o probable crédito fiscal. Derivado de lo anterior, en este plan maestro que nos propones, mi estimado Rodolfo, que propone, mejor dicho, el SAT, tenemos algunos rubros que sería toda una clase, pero vamos a tocar de manera puntual los más interesantes o los más terrenales, ¿no? Por ejemplo, está este de pagos al extranjero. Tenemos que identificar plenamente que estemos pagando al extranjero nuestras deducciones que queramos hacer al extranjero. Porque a la autoridad lo que le está gustando mucho últimamente es que definitivamente exista el pago efectuado al extranjero. Y este pago al extranjero, entonces, si utilizamos un tratado para evitar la doble tributación, pues vamos a tener que cumplir con, en este caso, esta segunda parte de la declaración anual, que es la DICIF o ICIF, para efectos de tener los beneficios de los tratados. Si va a haber una retención, tenemos que retener en base a ley o tratado la tasa de retención que sea la adecuada. Es decir, si tenemos una regalía, pues que realmente retengamos lo que la ley o el tratado nos dice, no invoquemos otro artículo de ley o de tratado que no nos corresponda. Si tenemos intereses pagados al extranjero, también efectuarlo en el momento apropiado, ya sea cuando sea exigible el interés, se detone la exigibilidad o se detone la retención. Pero esto es muy importante porque obviamente debemos de apegarnos. Lo que trata de traer esta fiscalización electrónica o esta fiscalización por parte de la autoridad en el Plan Maestro 2020 es un alto apego a la norma fiscal. ¿Y eso qué quiere decir? Pues obviamente que el contribuyente se apegue a lo que textualmente marcan las leyes, reglamentos y códigos. De ahí tenemos otra que pones aquí muy bien, deducción de inversiones, que en este caso los contribuyentes muchas veces dicen, oye, es que yo construí una nave industrial en el interior de la República, pero de esa quiero que el contador la lleve al costo o al gasto, lo cual no es posible. Entonces la autoridad va a revisar que tienes en mantenimiento 2, 3, 20 millones de pesos y pues va a decir, esa deducción te la voy a rechazar, porque en realidad no era un gasto, era un activo. Entonces hay que estar muy pendientes cuando contabilicemos que sea un activo fijo, un costo o un gasto. Eso hay que tenerlo muy puntual. También una muy importante que aquí tenemos en este Plan Maestro 2020 es las cuentas de registro fiscal. Sin duda, cuando hacemos una contabilidad en el reglamento del Código Fiscal, nos dice que contabilicemos la CUCA, la CUFIN, las deducciones de inversiones y el ajuste anual por inflación en cuentas de orden. Entonces, basados en el anexo 24 de la resolución miscelánea fiscal, que es el que nos habla de la contabilidad electrónica, para que un gasto o una deducción procedan, es menester que esté debidamente contabilizado.
Entonces hay que tener cuidado de que todo lo que estemos deduciendo en nuestra declaración anual esté debidamente contabilizado. Y es para allá para donde va la autoridad con estas cuentas de registro fiscal. Y por último, las pérdidas. También las pérdidas fiscales hay que tenerlas contabilizadas y hay que tener el debido soporte para poder amortizar una pérdida, ya que muchas veces cuando hacemos fusiones o reestructuras corporativas, queremos deducir la pérdida fiscal de la tortillería y de la panadería, y pues obviamente no se puede, tiene que ser dedicada al mismo giro, al menos que cumpla con ciertos requisitos que están debidamente fundados en la ley del ISR y el Código Fiscal de la Federación. Es decir, todo este menester que trae casilla por casilla de este planteamiento del SAT ya va a ir dirigido a ciertos rubros. Y entonces aquí estamos cuidando la forma, pero también cuidemos el fondo. Porque, por ejemplo, llegaríamos a tener un servicio de nuestra casa matriz en España, en Estados Unidos o en Japón, y diríamos, oye, pues yo tengo mi estudio de precios de transferencia, yo tengo la factura, obviamente no timbrada porque es del extranjero, tengo la detención timbrada y tengo todo debidamente contabilizado, pero no tenemos el entregable apropiado para distinguir que esto es una deducción. Entonces hay que cuidar mucho a través de correos electrónicos, entregables, firma de bitácoras, un seguimiento formal, a tener un encarpetado de que tenemos el fondo de la operación. Porque si no, el SAT nos puede decir, oye, para mí esta operación, en vez de ser una regalía, una asistencia técnica o un beneficio empresarial del extranjero, pudiera referenciarlo como un dividendo. Entonces es importante para que la autoridad tenga todo el seguimiento, tanto de forma como de fondo, y nosotros como contribuyentes vayamos un paso adelante que la autoridad. Entonces la recomendación en esta primera parte de las auditorías expeditas, para que no tengamos este tipo de controversias con la autoridad, pues tengamos sustentados todos estas cuestiones, pagos al extranjero, deducciones de inversiones, pérdidas y cuentas de registro fiscal. Hay que ponerle un especial énfasis hacia dónde va la revisión de la autoridad fiscal. Exactamente, Santiago. Y fíjate lo que estás mencionando que es bien importante. Revisiones expeditas y me estás hablando de pruebas. A mí como abogado, cuando me dices pruebas, yo estoy hablando que tengo un término específico para ofrecerlas y el incumplimiento de entrada en una revisión me va a generar una multa. Una multa, y si hay una reincidencia, ¿sí?, tal vez hasta un tema de cancelación de sede, o sea, te puedes poner en riesgo la facultad de comprobación. Si van a ser expeditas, a mí me suena como lo señalaste al principio, van a ser revisiones electrónicas. Y en las revisiones electrónicas, señores, es, llego con la preliquidación, tú me vas a desvirtuar. Entonces, si no tenemos toda la batería de pruebas, si no tenemos todo el expediente debidamente integrado, pues podemos poner en riesgo a la empresa. Así es, y en esta segunda parte hablaremos también de las tasas de IVA por la aplicación indebida de estas tasas y de estímulos de región fronteriza norte. Pero regresándome un punto anterior de lo que bien comentas, pues obviamente en el caso de reestructuras corporativas, por ejemplo, donde haces un simple canje de acciones y un simple canje de CFDIs, en donde dices que propiamente el elemento sustancial es el canje, pues que verdaderamente la verdad jurídica, como bien dice la PRODECON, se parezca a la verdad real, que sustentemos todo este soporte, ya que recordemos que una de las reformas fiscales para 2020 son los acuerdos estructurados. ¿Y esto qué quiere decir? Que la autoridad va a darle el seguimiento a todas nuestras operaciones con nacionales, pero sobre todo con extranjeros, en donde veamos que está sucediendo verdaderamente este hecho. Que yo le mandé dinero a España, a Japón o a Estados Unidos, pero no nada más por mandarle dinero, sino que verdaderamente hubo una prestación y una contraprestación que ocurra verdaderamente. Y a ver si es un ingreso activo, es decir, donde hubo un esfuerzo, un trabajo de por medio, o un ingreso pasivo, en donde verdaderamente no hubo un esfuerzo y nada más se trata de un dividendo, una regalía o de un interés. Todo esto hay que verdaderamente documentarlo. Entonces, todos los que tengamos estos temas de deducciones de inversiones, pues más vale que los contabilicemos dentro del activo y no dentro del gasto,
pagos al extranjero, que veamos si realmente se trata del supuesto o habrá que recaracterizarlo antes de la llegada del SAT. Y los invito a contabilizar en cuentas de orden la deducción fiscal, la depreciación fiscal, el ajuste anual por inflación, las pérdidas fiscales, la CUCA, la CUFIN, entre otras. Sí, y fíjate ahí, Santiago, por lo que comentan, es bien importante y regresamos al punto básico, ¿no? De tener la empresa institucionalizada, que haya reglas claras, que haya acuerdos explícitos y que todo esté en orden. Seguir al pie de la letra las cosas, ya no ponernos creativos con temas extraordinarios de reacomodar las cosas pensando en que la autoridad no se va a dar cuenta, ya todo es electrónico y es muy fácil. Y aquí un tema con estas auditorías electrónicas, como comentaba, simplemente te mandan la información que ellos tienes y tú tienes la responsabilidad de hacer la prueba de lo contrario. Y eso es pues, bien importante y bien delicado, porque si no tenemos las cosas en orden, pues por ahí vamos a perder. Exactamente. Y aquí, como bien decían, como bien comentan ustedes, pues obviamente tenemos varias posibilidades para el contribuyente, pero sobre todo lo que venimos a dar en este cóctel fiscal es la prevención. Obviamente, si ya sabemos que la autoridad te va a revisar las nóminas y los ingresos en las declaraciones anuales, pues hay que irlos amarrando de manera mensual. De igual manera, si ya les estamos invitando a la receta de las cuentas de orden, los activos fijos, los pagos al extranjero, pues qué mejor que ir haciendo expedientes muy puntuales al respecto para que cuando llegue la autoridad tengamos debidamente la prueba y contestemos en los tiempos que nos marca el 42 fracción 9 concatenado con el 53 del código en cuanto a revisiones electrónicas. ¿Cómo ves, mi estimado Rodolfo? Sí, es Buenísimo, buenísimo. Pues bueno, aquí lo que estamos viendo, Ricardo, Santiago y nuestra audiencia es eso, ¿no? Estar preparados para una auditoría, tener nuestro expediente completamente integrado para cuando lleguen esas revisiones expeditas no tengamos que integrar a nuestro equipo de trabajo, sino mantener una constante comunicación, nuestro departamento contable, recursos humanos, consejo de administración, órgano de dirección, ¿sí? Están integrados para estar en la misma sintonía. Hay muchas plataformas, hay muchos sistemas que nos ofrecen ese servicio, ¿sí? Sin embargo, pues bueno, lo importante es tenerlo actualizado, por si llega a presentarse algún tipo de este tipo de teorías, poder hacerle frente y también que nosotros como gestores tengamos las herramientas para poder apoyarnos. Otra de las acciones, mi estimado Ricardo, a ver a qué te suena esta, suena bastante interesante. Incentivar la autocorrección en las auditorías en procesos y el cobro oportuno de créditos fiscales determinados. ¿Cómo ves, Ricardo? ¿Qué opinas al respecto? Autocorrección es te invito a que tú hagas la corrección para que no te cause ningún daño, ¿no? Y de repente, pues aquí es con estos correos que te mandan y dicen, detectamos una omisión en tal mes. Y entonces, digo, me ha tocado con empresarios, clientes de nosotros, que les llega y ven y dicen, tienen ustedes que pagar tanto de diferencia de impuestos, y el empresario desesperado dice, págalos. Digo, oye, no, hay que revisar, hay que ver antes de simplemente tirar el pago, hay que revisar para verlo, pero hay muchos empresarios que por miedo o por pensando que es un escapulario con el que se van a proteger, hacen el pago sin siquiera revisar la contabilidad, y eso me parece que es pues una mala práctica por parte de los empresarios, ¿no? Fíjate, Ricardo, y fíjate, Santiago, que tocaste un tema bien interesante, los correos electrónicos. Cuando yo empiezo a analizar esta línea de acción, siempre me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué la autoridad está tomando esta decisión? ¿Por qué está tomando la decisión de incentivar la autocorrección en las facultades de comprobación o para el pago de créditos fiscales? ¿Y qué crees? Invito a la audiencia, por ello estamos compartiendo un archivo que se llama Informe Tributario de Gestiones del cuarto cuatrimestre del 2019 del SAT. Este documento, que es lo que nos hace un extracto sobre el comportamiento que ha tenido la gestión del SAT. Va por cuatrimestres, por trimestres, perdón. ¿Sí? En el último, ¿qué crees? Los correos electrónicos y las entrevistas han generado la mayor recaudación. Le está funcionando al SAT. Entonces está diciendo, ¿sabes qué? Voy a seguir invitándolos a la autocorrección porque me está funcionando. Y aquí, ¿qué es lo que viene a la par?
a lo que te puedo traer a continuación, ¿sí? Es exactamente el documento donde puedo traer a continuación es la intervención de la Prodecon. A nuestra audiencia, ¿qué les decimos? La Prodecon hay que saberla usar. Yo siempre les digo a los contribuyentes, a nuestros clientes, hay que saberla usar. Hay momentos en los cuales sí puedes acudir y en los cuales no es conveniente acudir. El acuerdo conclusivo como tal es una manera eficaz de autocorregirse y obtener un beneficio. Por ejemplo, les puedo decir que la Prodecon tiene funcionando desde septiembre del 2011. Y el 1 de enero del 2014 se generó el apartado de acuerdos conclusivos dentro del Código Fiscal de la Federación. En su artículo 69G establece textualmente que cuando tú acudes a un acuerdo conclusivo por primera vez, obtienes el 100% de condonación de multas. Entonces, imagínate, tú puedes acudir ante una facultad de comprobación, detectas que hay una irregularidad, dices, ¿sabes qué? No me quiero ir a la defensa, la autoridad te invita a autocorregirte, usas esta herramienta y automáticamente el 100% de multas se va a hacer. ¿Cómo ven, Ricardo? No, pues eso es muy bueno, pero como tú dices, Rodolfo, es bien importante que podamos tener la asesoría de un profesional, porque de repente tú ves Prodecon y pues bueno, hasta te acercas y a veces a lo mejor no es conveniente, efectivamente a lo mejor quemas ese primer cartucho con algún asunto muy sencillo y es bien importante que sepamos exactamente en qué momento acudir con ellos, ¿no? Les comparto este documento que estoy aquí mostrando y que estamos pasando de manera muy rápida y muy sencilla. Pues este documento lo pueden bajar desde su panel de control para que ustedes lo puedan ver y lo tengan ahí como parte de su información que ustedes tengan, ¿no? Exactamente, de hecho este documento les compartimos desde donde sacamos la información que estamos analizando ahorita y ahí mismo te dice, fíjate por ejemplo en materia de importaciones, exportaciones, ves el crecimiento, hemos tenido un crecimiento inferior a años anteriores. Entonces es muy importante, lo publica el SAT, es un documento de carácter informativo por parte de una misma autoridad donde muestra números, ve cómo se va comportando. Por ahí hay un apartado que se llama fiscalización, no sé si por ahí pudiera aparecer, que es donde saco este tema, donde textualmente ellos dicen, y lo digo, dice, los controles que generan mayor recursos fueron los correos electrónicos, 44.023 millones de pesos, y por entrevistas, 39.569 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, la autoridad te está diciendo, a mí me está funcionando el acercarme a la autoridad, el mandarle un correo, y tú me confirmas, Ricardo, es normal que te manden y ellos digan, no voy a tomar ninguna decisión, ya acércate y pago. La invitación, ¿cuál es? Estar preparados, apoyarse con su equipo de trabajo y si se va a tomar la decisión de autocorregir, buscar la mejor alternativa. Así es. Totalmente esta cuestión de los acuerdos conclusivos, bastante bondadosa en el Código Fiscal de la Federación para los contribuyentes, concatenado con la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, mi estimado Rodolfo, y que obviamente viene a ser ese escudo protector para los contribuyentes, pero un primer escudo que pondríamos pues es este de nosotros preventivo, de decir pues si ya sabemos para dónde, como bien dice Ricardo al final de nuestras charlas, si ahí viene el lobo, pues mejor prevente para que no te haga nada, ¿no? Y entonces pues obviamente hay que estar contabilizando adecuadamente y dándole forma y fondo a todas nuestras operaciones contables y fiscales. Exactamente. Pues bueno, justamente ahí, Ricardo, ya lo pusiste. Arribita de esa gráfica viene el texto que les acabo de leer, ¿sí? Pero ahí ustedes vean cómo va el comportamiento. Han mandado menos correos electrónicos y han tenido mayor recaudación. Entonces quiere decir que los contribuyentes del sector que tributa, ¿sí? Le está dando mayor efecto a un correo electrónico que hasta una facultad de comprobación. Entonces, pues otra vez, como dice Santiago, ¿no? Asesórense con su equipo de trabajo, ¿sí? En dado caso de que tomen la mejor decisión, búsquenla una alternativa. Puede hacerse una planeación de riesgos, saber qué pasa si me detectan esta irregularidad, qué alternativas voy a tener y qué riesgo voy a correr. Así es, totalmente, mi estimado Rodolfo. Ahora quisiera pasar a esta segunda parte de la aplicación indebida de la tasa del 0% en el impuesto al valor agregado. Si me lo permiten, ya que
se ha detectado por parte de la autoridad y a nosotros como contadores nos ha pasado muchas veces que llegan los clientes y dicen, oye, yo vendo este alimento, esta medicina o hago este trabajo de maquila y obviamente tengo la aplicación del 0%, pero muchas veces nos hacen la pregunta para que hagamos